Mga partners, COVID active cases na syudad de Zamboanga, hinay-hinay, taabahaya, este por causa, base na mas reciente datos, del Nobyembre 18, na 633 ya lang el COVID active cases na syudad. 627 aquí, el estaba na komunidad, 3 el detainees, 1 el BJMP personnel, 1 APOR y Bureau, 1 también del Bureau of Correction. Na mga barangay también, el top 10 barangay que tiene COVID active cases, amo el siguiente. Na barangay Tetuan tiene 60, Santa Maria 39, Mampang 38, Calarian 34, Naputik 34, Pasonanca 27, na San Jose Gusu 23, na Tumaga 23, Divisoria 20, Baliwasan y Mercedes tiene 19. Pero mientras trabaja el COVID active cases na syudad, el número también del mga quien ya despedí na COVID mas tasubí. El datos del COVID mortalities ahora alcanzará na total de 1,028. Mientras el número del mga quien ya podía man-recover na total de 20,287 ya. Desde año 2020 hasta presente, el número del COVID-19 que ya registra na ciudad alcanzará na total de 21,948. News Timeline. Del lunes, Nobyembre 15, después al más de un año que se le afectado na pandemia COVID-19 a ciudad de Zamboanga, finalmente, el gobierno local ya decidió para manlift ya el RT-PCR requirements para na mga inbound travelers. Pero aplicable lang este para con aquellos mga inbound travelers que fully vaccinated ya. Este policía ya principia que de efectivo del Nobyembre 16. Base na aviso del local IATF que imbes de RT-PCR test result presenta el inbound travelers, necesita lang estos presentar de estos mga vaccination card y estos permit apenas puede entrar na todo mga entry points of border del ciudad. Pero ese claro gobierno local kay el mga fully vaccinated travelers que estaba na mga lugar que alto el quarantine restrictions o mga lugar que bajo na alert level 4 pa arriba, tarikiri con estos para presentar antigen test results, estaba na diferente DOH accredited laboratory. El antigen test necesita ya sacar dentro de 24 horas lang desde el viaje. El reckoning date del full vaccination dentro de 14 días después clavado el second dose para con aquellos mga recipiente del second dose o del 2-dose vaccines y single dose vaccine el Janssen. Para con aquellos mga non-fully vaccinated travelers, ta necesita siempre estos presenta el negative RT-PCR test y estos permit. Mientras tanto, siguiendo con este buena noticia, montón de mga netizen el sale alegre kay menos ya de la gastos si man viaje para que na ciudad de Zamboanga después el más de un año. News Timeline. Mientras tanto, siguiendo na aliviada del gobierno local con el COVID-19 restrictions aquí na ciudad de Zamboanga para na mga fully vaccinated individuals que ya principia del Nobyembre 14. El gobierno local ya se sale otro aviso que te hace claro con cuántos puntos. Una, aquellos mga fully vaccinated individuals lang puede salir na día de domingo. Aquellos mga individual que ya podía recibir el COVID vaccine first dose, puede lang salir na día de domingo si anda estos mandaman bakuna para na aka second dose. Necesita estos presenta vaccination card or code que ya puede obtener na vaccination center o vaxcert.ph que ya puede sacar na online. Akados, el mga establecimiento que ta permiti abre bajo na MECQ como mga groceries, supermarket, malls, hotels y otro mga semejante establecimiento puede abre na día de domingo pero debe el mga personajes o operators de estos quien ay man duty fully vaccinated. Aka-3, el mga bata edad de 17 años pa abajo, hindi siyempre ta permiti sali na casa, puwera lang si schedule de estos para man na bakuna na dia de domingo. Aka-4, el mga religious activities, limitaw siyempre na 30% del total venue capacity. El mga public markets, mga talipapas,
na mga barangay ay permiti abre pero limitaw lang na 30% del total kapasidad. Puede akomoda. Mga operators y mga market goers debe fully vaccinated también. Mga public transportation, incluido el mga tricycle, ay permiti lang manbiyahe basta el mga driver fully vaccinated también. News Timeline. Martes, Nobyembre 16, después del un mes que bajo el ciudad de Zamboanga na modified enhanced community quarantine status, ya confirma el gobierno local, particular el local interagency task force COVID-19 del martes, kay ay man transition niya al ciudad na alert level 3. El aviso del gobierno local ya se sale magpasada alas 2:23 del martes tarde, pero el duración del MECQ na ciudad ya terminado pecha 15 pa. Si acordado domingo pa, el gobierno nacional ya se sale anunsyo kay el ciudad de Zamboanga, uno del mga lugar que bajo na alert level 3. Siguiendo ya con el nuevo alert level system for COVID-19 response que aprobado presidente del país, Rodrigo Roa Duterte, que estipulado na Executive Order number 151. El guidelines del local IATF, bien importante considerando del pasado mga meses, tiene ya mga serie de policía que se sale el National IATF, pero otro también el policía el que te implementa el local IATF aquí en la ciudad de Zamboanga. Por causa hora-horada ya se sale el gobierno local anuncio que bajo ya na alert level 3 el ciudad. Tiene de mga vivientes el que no hay pa idea acerca con este, mientras en los demás na frontera nacional pa ya sabe el noticia. Media mo. Mano sabi patuko sa status ara del diaton ciudad na aspeto de COVID? No sabe? Sabi ko ni. Por qué man? Ngayon ganit ko naman pagka iba aki ko sa diferensya. El informasyon. Diferensya niya. Di ba lang kaya ako kini COVID? Si. Amo lang kin. Ko sa alert level to, ko sa alert status to sabi ati. Level 3. Kanang niyo siya sabi. Kabar. Month lang sila abi. Alert ako sa level kita nga del status diaton. Amo ya kaya plali sa level 3. Level 3. Nasa level 3 sabi to. Na amo ya kelo medyo ano ya kita, medyo abaho ya kita na ano. Ya atong sitwasyon karon. Pwede man layas. Ay, hindi na siyempre pwede sa News Timeline. Mga partners, usada de quarantine pass ta requiere siempre este cosa y hace claro el chief implementer del local interagency task force, Dr. Elmer Apolinario, durante el virtual presser de lunes de noche. Así con Apolinario que el policía que donde yan lift el usada del quarantine pass para na día de domingo lang. Considerando en cambio de este Q-Pass necesita lang presentar mga vivientes con el vaccination card que te sirvi como pass o passes para poder salir na casa, especialmente kay el Sunday lockdown yan lift para con aquellos lang mga fully vaccinated individuals. Media mo. Es el lockdown Sunday, no? Así kita klaro, aquel lockdown Sunday, ablakalan kita, for fully vaccinated individuals, they can go out. And for establishment to operate, their employees should be fully vaccinated. Now, si aquel gente anda para man-vaccinate ko nele, so he can be allowed to go out. Pero all the others, hindi pwede siya sa lapuera. Itablagalan kita, el lockdown Sunday, exclusive para na tablang kita fully vaccinated individuals to go out. Except, tablang kita, el requirement naman yung aquel security, frontliners, OL, DRR. Now, going back at the regular days, from Monday to Saturday, yes, we still require the use of the quarantine pass. Tablangan kita, no? Because testing that prohibition na But maybe, in the coming days, ay andaman kita level alert, akitablang kita 2, then it may be reconsidered already and be revisited, and then ay kita ko na no? Pero tarik ko rin kita ko na siyempre, no? El quarantine pass. News Timeline.
Mientras tanto, siguiendo con el aviso del gobierno local que donde taman liptia con el RT-PCR requirements para con aquellos mga fully vaccinated inbound travelers, montón del mga vivientes del Kenya cuestiona si cosa el policía para con aquellos mga fully vaccinated inbound travelers que tiene mga bata ay leba para entrar na syudad. Por eso, durante el virtual presser del gobierno local, ya se claro si City Tourism Officer sa Rita Sebastian kay aquellos mga unvaccinated bata y aquellos mga bata que no puede pa mandak la bakuna, siendo con aquellos palang mga bata edad 12 años pa arriba al con quien ta permiti para man pabakuna contra COVID-19, necesita syempre con estos requiri para somete el negative RT-PCR test result si entra na syudad. El exempted lang en este policía amo mga bata edad 1 año pa abajo. Imidya mo. El mga bata que no puede pa man bakuna, necesita sila man RT-PCR test, except for those 1-year-old and below. But other than that, if the kids are unvaccinated, so necesita sila man RT-PCR test. Bien klaro si ma'am. Imidya mo. Mientras tanto, na ESPAS policy, ese también la explanación de Sebastián. Imidya mo. Debe kita acordar que importante sa ESPAS, que ese ESPAS hindi lang sa tan implement kita de pahwate. Ese ESPAS, taman da seman implement ka natin el national government. Okay? So that, si taliba kita di aton mga niños y niñas, asa kita preciso para ver pwede kita man apply el ESPAS del di aton mga niños y niñas. Importante sa siyempre Atty. Kenneth. News. Timeline. Mga partners, del Miyerkules, Nobyembre 17, guidelines na implementasyon del Alert Level 3 aquí na ciudad de Zamboanga y se sale el gobierno local más o menos 5 horas antes implementa con este del Nobyembre 17 el Executive Order number 691-2021 o el Act defining the Alert Level System for COVID-19 response in Zamboanga City and providing guidelines for its implementation. Yan upload el gobierno lokal na dila Facebook page mga pasada alas 7:55 ya del mismo noche. El on executive order del gobierno local contenido el siguiente: mga guidelines del diferente alert level system status para el COVID-19 response, principia alert level 1 hasta alert level 5. Guidelines na implementasyon del granular lockdown. Otro mga specific guidelines para na ciudad de Zamboanga que aplicable na todo alert levels como el no RT-PCR, no entry policy para con aquellos mga unvaccinated individuals que quiere entrar aquí na ciudad de Zamboanga, application del ESPAS. Mientras para na mga fully vaccinated inbound travelers, hindi mas required el RT-PCR test, pero debe estos presenta vaccination card. El policía na public y private transportation para na motorsiklo, un driver y un angkas lang ta permiti na tricycle si este traditional model, un driver y 2 pasahero que ta queda na un casa el ta permiti debe usar face mask y face shield. Si este un Piaggio o Baja models, un driver y 2 pasahero ta permiti debe usar face mask y face shield. Pero na PUJ, bus, van, company vehicle y government vehicle, 50% el maximum seating capacity, pero debe tasigi el social distancing o 1 seat apart. Implementación del Sunday vaccine bubble como cosa anuncia el gobierno local del pasado semana, donde el mga fully vaccinated individuals lang el con quien ta permite salir na casa na día de domingo. Policía da usada de face shield, donde aquí na ciudad considerando bajo na alert level 3 voluntario yalang el usada del face shield. Contenido también a executive order el lista del mga establecimiento que ta permiti man operate y cuánto por ciento este puede acomodar y otras pa. Mientras tanto, para na más completo y detallado información acerca del mencionado executive order, puede vosotros chequear na Facebook page del media o visitar na Facebook page del City Government of Zamboanga. News. Timeline.
Mga partners, el gobyerno lokal, particular el local interagency task force COVID-19, ya se claro que na Disyembre 1 pa prinsipya que donde aquellos mga fully vaccinated individuals pwede usa kuno di lang mga vaccination card como pasa para sali na casa na weekdays para man access mga basic necessities y otro mga akto que ta permiti na alert level status kay bajo el syudad. Pero se claro el local IATF que este mga tiempo ta necesita pa syempre usa ko ng mga quarantine pass na dia de Lunes hasta Sabado. Para na mga Q pass holder A, pwede esto sali na casa na dia de Lunes, Miyerkules y Biyernes. Q pass holder B, pwede esto sali na casa na Martes, Huwebes y Sabado. Mientras aquellos mga fully vaccinated individuals, pwede lang usa ko na estos mga vaccination card para serbi como pass na dia de Domingo lang. Ang mga vaccination cards kita rekognisa amo al LGU issued vaccination card i digital vaccine card can generate na vaxxer.doh.gov.ph. News. Timeline. Mga partners, mga resorts kay DOT accredited como mga beach resorts, inland water resorts, establishment with pools y otros semejante resorts establishment. Pwede lang man-operate si fully vaccinated ya el de estos mga staff. Y debe man-accommodate estos con aquellos mga fully vaccinated individual lang también. Este base en executive order que ya se sale el gobierno local siguiendo na transition de la ciudad na alert level 3. Pero na guidelines del gobierno local kay debe el mga empleyado pone con estos bajo na antigen test cada mes como parte na proactive measure contra COVID-19. Ay permiti con estos man-operate na dia de Domingo pero man-cater lang estos mga fully vaccinated guests y client. Taman encourage el gobierno para man prior booking. El gobierno lokal asigun amo man identify si ko sa mga resorts man-operate kada Domingo y debe man disinfect estos con el dila mga lugar. Mientras tanto, na entrevista del media con uno del mga encargado. Tabi siya na uno del mga resort na syudad ay kumpliya lang asigun sila si Kosa el mandato del gobierno lokal. Media mo. Kami aki fully vaccinated. Kawar tiene aquel first dose so hindi si pwede man duty anay kundi pagkapael di ila second dose docente yaman lang. Kabar el mga guests ni Chita fully vaccinated kayo. Amo lang kel pwede na swimming pool. Liba di ila vaccination card kabar with ID para kung nasabi na di ila kel vaccination card. Amo lang manyana pa kami man open for kasi prepare pa kabar manyana pwede sila anda si. Luma 50% lang sa men pwede. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMedia Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now!